Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Daniel Alejandro Barra Velázquez, perteneciente al Instituto Tecnológico de Tepit, a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y el día de hoy les vengo a explicar lo que vendría siendo el tema de árboles, de lo que sería la materia de estructura de datos. El tema de árboles, pues es un tema muy importante de lo que vendría siendo esta materia. Espero poderlo explicar de muy buena manera. Y pues vamos allá. Y también recuerden usar el hashtag no me repruebes Benito. Bueno, primero que nada, ¿qué es un árbol? Los árboles son las estructuras de datos más utilizadas. Se pueden definir como una estructura jerárquica y en forma no lineal, aplicada sobre una colección de elementos u objetos llamados nodos. Bueno, como pudimos escuchar en el texto, los árboles son estructuras jerárquicas y no lineales. ¿Pero a qué se refiere con esto? Bueno, como podemos ver en las imágenes, las estructuras lineales son estas estructuras que siguen, como su mismo nombre no lo dice, una línea, una secuencia. Como podemos ver en la imagen, ah, tenemos una estructura de nodos en la cual estas sigan una secuencia, una línea. De A vamos a B, de B a C, de C a D y de D a E. Todo a partir de una misma secuencia, una misma línea. Esto es una estructura lineal, ya que no puede irse a otros caminos. Sigue un mismo camino. Eso es una estructura lineal. Pero, como nos está diciendo el texto, un árbol es aquella estructura, sigue una estructura jerárquica. ¿A qué nos referimos con estructura jerárquica? Jerárquica. Pues básicamente sería ese tipo de estructura que podemos ver en los árboles genealógicos, como por ejemplo de los abuelos siguen los padres, de los padres de los hijos, no sé, los nietos y así. Como podemos ver aquí, de este nodo, que podríamos decir que sería el nodo raíz, que sería, salen dos nodos, que estos serían sus nodos hijos, que sería B y C. De estos nodos salen igual sus nodos hijos, que serían D y E. De este sería F y G. Y de igual de estos nodos tenemos sus nodos H, I, J, K, L, M, N y O. Igual así. Este sería una estructura jerárquica. Que la gran diferencia que el de la estructura lineal, pues que no sigue una sola línea, un solo camino. Aquí tenemos varios caminos en la estructura jerárquica. For- Seguimos con el texto, formada por un conjunto de nodos y un conjunto de punteros que conectan pares de nodos. Sí, como podemos apreciar en la estructura jerárquica, tenemos un conjunto de nodos que se conectan a partir de varios punteros. Aquí tenemos el nodo raíz, que sería A, que a partir de punteros se conectan con B y con C. B que se conecta a partir de varios punteros con sus demás nodos y así relativamente todos. Y todo este conjunto de nodos conectados entre sí por punteros se le llama árbol. ¿Qué es lo que conforma a un árbol? Bueno, como ya se los había comentado en la diapositiva anterior, lo que conforma a un árbol son sus punteros, que básicamente son estas flechitas que conecta a estas bolitas entre sí, y sus nodos, que básicamente, como ya lo comenté, son estas bolitas. Todas estas bolitas que, pues básicamente, toda esta conexión entre punteros y nodos es lo que conforma a un árbol. Pero ¿cuáles son los tipos de nodos que encontramos en un árbol? Bueno, los tipos de nodos que encontramos dentro de un árbol son tres, que serían el nodo raíz, el nodo rama y el nodo hoja. Y pues a continuación se les explicaré cada uno con más detenimiento. Primeramente, el nodo raíz, que básicamente este sería el nodo principal que podemos encontrar dentro de un árbol. El nodo raíz básicamente es el nodo de entrada de un árbol. En este caso se los pinté de un color mostaza. Y como ya se los comenté, este es el nodo de entrada. Como su mismo nombre nos lo dice, es el nodo raíz del árbol. En este caso, el nodo raíz es fácil de encontrar, ya que de este se derivan los demás nodos. En este caso, el nodo raíz de este árbol sería el nodo A, ya que de este se derivan los demás nodos, que en este caso nos vamos a B,
y de este nos vamos a C, y de estos dos nodos se derivan los demás nodos. El nodo raíz, no lo olviden, es el nodo de entrada a los demás nodos. Ahora vamos con el nodo rama. El nodo rama es un nodo que es hijo de un nodo y además tiene nodos hijos. Básicamente es un nodo hijo y que además tiene hijos. A ver, si no lo comprendieron, se lo explicaré a continuación. En este caso yo a los nodos rama los pinté de color azul. Y en este caso vamos con B, que en este caso este es un nodo rama. Y como se los comenté, es un nodo hijo. ¿B es un nodo hijo? Sí, porque en este caso es hijo de A, que en este caso es el nodo de entrada, el nodo raíz. B es hijo de A, sí. Y a su vez los nodos ramas tienen hijos. En este caso B tiene hijos, sí. Sus nodos hijos serían D y E. Entonces B sí es un nodo rama. Vamos con C. C es hijo de un nodo, sí. En este caso su nodo padre sería A. Entonces C sí sí es hijo de alguien y además tiene hijos, que en este caso serían F y G. Entonces C sí es un nodo rama. Ahora vamos con los demás. Tengo tres más nodos rama según. D es hijo de alguien. Sí, es hijo de B y además tiene nodos hijos H y E es hijo de alguien. Sí, es hijo de B y además tiene de hijo al nodo K. F es hijo de alguien. Sí, es hijo de C y además tiene de hijo a L y M, a estos nodos. Pero en este caso, ¿por qué el nodo G no es un nodo rama? Sí, sí es hijo de alguien. Sí, es hijo del nodo C. Como podemos ver, este es su nodo padre. Y G sí es un nodo hijo, pero como lo que se los comenté, el nodo rama tiene que tener nodos hijos. Y en este caso, el nodo G no tiene nodos hijos, es un nodo único. Simplemente es hijo de un nodo, pero no tiene nodos hijos. Por eso no se considera un nodo rama, sino un nodo hoja, que es lo que a continuación les explicaré, que los nodos hoja, que en este caso los pinté de verde, son nodos que simplemente son hijos de otro nodo, que en este caso son todos estos nodos verdes que podemos encontrar en el nivel inferior, en esta fila superior, que en este caso serían el nodo H, el I, el K, el M y el G. Como podemos ver, H es hijo de alguien, sí es hijo de D y no tiene hijos. I es hijo de D y no tiene hijos. K es hijo de E y no tiene hijos. L y M son hijos de F y no tienen hijos. Y como ya les expliqué, G es hijo de C y no tiene hijos. Básicamente, esos serían los tres tipos de nodos que podemos encontrar. Raíz, como ya les expliqué, es el nodo de entrada, el nodo principal, el más fácil de encontrar. El nodo rama, que es el nodo que es hijo de alguien y además tiene hijos. Y el nodo hoja, que es los nodos inferiores, que simplemente son hijos de otros nodos. Esos serían los tres tipos de nodos. También se me olvidaba comentarles, perdón, que podemos encontrar dos tipos de árboles, que serían el árbol general, si no me recuerdo, que es aquel árbol que sus nodos pueden tener de cualquier cantidad de nodos hijos. Por ejemplo, A podría tener de 2, 3, 4, 5 nodos hijos, no importa el número que uno desee. Y también podemos encontrar el árbol binario, perdón, que simplemente los nodos pueden tener de 0 a 2 nodos hijos. Por ejemplo, aquí A tiene 2 hijos, corresponde a un nodo binario. B tiene 2 hijos, corresponde a un nodo binario. D tiene 2 hijos, corresponde a un nodo binario. E tiene un hijo, corresponde a un nodo binario, ya que puede tener de 0 a 2 hijos. Y igual los demás nodos solo tienen de 0 a 2 hijos. Así que este árbol lo podemos considerar como un árbol binario. En otro video que tengo explico más detenidamente lo que serían estos dos tipos de árboles. Así que les voy a dejar la etiqueta por acá arriba, por si lo quieren ver con más detenimiento. Y continuaremos y seguiremos con este video. Es muy importante explicar lo que serían los grafos para entender lo que serían, en este caso, lo que es los árboles. Bueno, un grafo está formado por un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de arcos. En ellos se almacenan diferentes tipos de elementos o datos que podemos utilizar para procesar o conocer con fines específicos.
Bueno, en este caso, como nos explica el texto, los grafos están formados por un conjunto de nodos o vértices. En este caso, los nodos o vértices serían estos, los circulitos, que en estos se almacenan los valores que nosotros deseemos. En este caso, en la imagen podemos apreciar que se almacenan diferentes tipos de letras. Se almacena la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Y estos se unen o se entrelazan por un conjunto de arcos. Estas líneas que entrelazan los nodos. Sería algo parecido con como lo que vimos en los árboles, que estos eran los nodos, los diversos tipos de nodos, que de cierta manera los nodos se entrelazaban por los diversos punteros que entrelazaban otros nodos. Es algo parecido con los grafos, pero como podemos ver aquí, o bueno, como les explicaré aquí, por ejemplo, tenemos el nodo o vértice A. Este se entrelaza con B, con C o con D a través de este arco. A su vez el nodo D se puede entrelazar con A o con C a través del arco. Este sería el arco. A su vez E se entrelaza con G y así. En este caso H sería un nodo o vértice vacío, ya que no se entrelaza con nada. Y como podemos ver aquí, A se entrelaza consigo mismo, ya que como podemos ver aquí, este circulito, esta rodoncita, es un arco que se une consigo mismo, se une con A. Este es un arco. Eso, en breves palabras, serían lo que serían los grafos. Bueno, tipos de grafos. Tenemos varios tipos de grafos, pero los dos principales serían lo que vendrían siendo el grafo dirigido y el grafo no dirigido. Primeramente explicaremos lo que vendría siendo el grafo dirigido. Como su mismo nombre nos lo indica, este tipo de grafo es un grafo dirigido. Como podremos apreciar en la imagen, este grafo en sus arcos podremos apreciar punteros que nos indican como el camino que deben de seguir los nodos o vértices dependiendo de su punto de partida. Por ejemplo, tenemos el nodo B y A. En este caso están determinados por este arco. Por este arco. El punto de inicio, punto de partida sería el nodo B. Y el punto de llegada sería el punto final sería el nodo A, ya que esto nos lo indica esta flechita. Entonces nosotros podríamos decir que el punto de llegada sería el nodo B y el punto de llegada sería el nodo A, ya que esto nos está llegando la flechita que aquí tenemos que llegar por el arco. Eso sería un grafo dirigido. En este caso, aquí en este arco tenemos dos flechitas, así que podemos decir que el nodo de llegada podría ser el nodo A, el nodo de inicio, perdón, sería el nodo A y el nodo de llegada sería el nodo C. O al revés, podríamos decir que el nodo de inicio podría ser el nodo C y el nodo de llegada sería, o el nodo final sería el nodo A, ya que el arco nos indica que de las dos maneras sería correcto. Y finalmente tendríamos este arco que nos indica que el nodo de inicio sería el nodo C y el nodo final o de llegada sería el nodo B. Ese es un grafo dirigido en el cual los arcos, los diversos punteros nos indican hacia dónde se dirigen los diversos nodos o vectores. Eso es un grafo dirigido. Finalmente tenemos lo que vendría siendo el grafo no dirigido, que es todo lo contrario al grafo no dirigido. En este caso los arcos no nos indican la dirección. Básicamente, por ejemplo, tendríamos el nodo A. Podríamos decir que el nodo A sería el nodo de inicio y podría llegar al nodo B. O podríamos decirlo todo lo contrario, que el nodo B es el nodo de inicio y su nodo de llegada sería el nodo A. Aquí no hay parámetros para la dirección de los nodos, simplemente no hay dirección de este. Estos serían los dos tipos de grafos principales y sería lo que vendrían siendo estos dos tipos de grafos. Bueno, además de los grafos
mencionamos anteriormente que serían el grafo dirigido y el no dirigido, también existen una gran variedad de otros tipos de grafos, como vendrían siendo el grafo de cadena, que este es un tipo de grafo híbrido formado por aristas dirigidas y no dirigidas. Podemos encontrar en esta, básicamente sería como un tipo de grafo dirigido y no dirigido. También tenemos el grafo simple, que es un tipo de grafo en el cual no incluye ciclos ni aristas paralelas. También tenemos el multigrafo, que son grafos con dos o más aristas que pueden conectar a un mismo vértice. De igual manera tenemos los grafos completos, que es un grafo con aristas entre cada par de vértices. De igual manera tenemos el grafo bipartito, que son grafos que pueden dividir en dos subconjuntos disjuntos de vértices, donde cada una de las aristas conecta un vértice del primer conjunto con uno del segundo. Y finalmente podemos encontrar el grafo pesado, que es un grafo que tiene pesos asociados a vértices y o aristas. Bueno, de forma general, estos serían todos los tipos de grafos que podemos encontrar. Ahora tenemos lo que vendría siendo el nivel y la altura de un árbol. Bueno, nos referimos como nivel a cada generación dentro del árbol. Por ejemplo, cuando a un nodo hoja le agregamos un hijo, el nodo hoja pasa a ser un nodo rama, pero además el árbol crece una generación, por lo que el árbol tiene un nivel más. A lo que se refiere esto es, por ejemplo, tenemos el nodo raíz y sus nodos hijos de ese nodo raíz. Básicamente, este sería una generación de ese nodo. Después, estos nodos raíz pasan, estos nodos hoja pasan a tener sus hijos. Y estos hoja pasan a ser rama y pasan a tener sus nodos hoja. Así que esta generación pasa a tener su generación. Esto es a lo que conocemos niveles. Podemos decir que este es el nivel 0, nivel 1, el nivel 0 de donde nace todo, el nivel 1 y el nivel 2. Esos serían los niveles dentro de un árbol. La, ahora vamos con la altura. La altura en un árbol se define como la longitud del camino más largo, que comienza en el nodo y termina en una hoja. En una hoja. La altura de un nodo hoja será de 0 y la altura de un nodo puede calcularse sumando una a la mayor altura de sus hijos. Bueno, básicamente, para hacerlo en palabras más entendibles, para calcular la altura de un árbol, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a un nodo hoja y ir contando los niveles hasta llegar al nodo raíz. Por ejemplo, nos posicionamos en lo que sería este nodo hoja y vamos subiendo 1, 2, hasta llegar al nodo raíz. Básicamente podríamos decir que la altura sería de 2, porque necesitamos dos niveles para llegar a este nodo raíz. Esa sería la altura. ¿Y cómo sabemos en cuál nodo hoja posicionarnos? Pues básicamente en el que tenga una mayor altura. Ese es el que tenga una mayor altura, esa será la altura del árbol. Por ejemplo, en esta imagen podremos apreciar más claramente lo que sería lo que es la altura y nivel dentro de un árbol. En este caso tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4 determinados por las generaciones de los nodos. Hay autores o gente que determina los niveles a partir del 0. Por ejemplo, ese sería el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Hay autores que sí lo determinan que el nodo raíz sea el nivel 1. Ahí eso depende de la percepción de cada persona. Por ejemplo, nos vamos al nodo D. ¿Cuál sería el nivel de este? Nos dice que es el nivel 3, pero para todo depende de cuánto tardemos en llegar al nodo raíz. Por ejemplo, no, para llegar al nodo B hay un nivel, para llegar al nodo A o nodo raíz hay otro nivel, entonces sería 1, 2, sería dos niveles. Por eso ahí se dice que
se parte a partir del 0, 1 y 2. Pero hay quienes prefieren hacerlo a partir del nivel 1. Como les comento, es a partir de la percepción de cada persona. Eso sería la cosa de los niveles, que se determina a partir de las generaciones de los nodos. Y culminan estos niveles cuando se llega a los nodos hoja, ya que aquí terminan las generaciones de los árboles. Y para calcular la altura se toma en cuenta una hoja y se contabiliza o se sube hasta llegar al nodo raíz, y así se toma en cuenta la altura del árbol. Pero ¿cómo se sabe cuál hoja tomar? Porque, por ejemplo, tenemos varias hojas. Por ejemplo, si yo tomo la hoja G para llegar al nodo raíz, que en este caso sea, me tomaría 1, 2. Me tomaría dos niveles, por así decirlo, y la altura sería de 2. Pero aquí me dice que la altura es de 4. Entonces, la altura está equivocada, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer para calcular la altura es tomar el nodo hoja que me dé la altura más elevada. Como este me da una altura de 2, yo sé que estos nodos hojas me van a dar una altura más elevada por como gráficamente yo lo estoy viendo. Así que, por ejemplo, yo tomo H para llegar al nodo hoja. Sería, este es el nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces la altura sería de 4. Se me olvida que aquí el autor lo está tomando a partir de que este sea 1. Así que aquí este sería 3. La altura sería de 3. Y este sí, la altura sería de 4. Así que recuerden, para calcular la altura siempre hay que tomar el nodo hoja que nos dé una mayor altura para calcular la altura de todo el árbol. Mami, sube algo, dame contenido. Finalmente tenemos la aplicación. Bueno, realmente los árboles tienen muchas aplicaciones, como que es utilizado en diversas aplicaciones de búsqueda donde los datos están constantemente entrando y saliendo, como los objetos mat y set en las bibliotecas de muchos idiomas. También se utiliza en casi todos los videojuegos 3D para determinar qué objetos deben ser renderizados. También es usado en programas P2P y firmas de imagen especializadas en las que es necesario verificar un hash, pero todo el archivo no está disponible. Y además es utilizado en algoritmos de comprensión como los utilizados por el GPG y formatos MP3. Realmente los árboles son muy utilizados en el aspecto de la programación, y realmente están muy vigentes en esto. Bueno, los árboles son un tema que realmente hay que estudiar porque realmente son muy importantes. Bueno, eso sería todo lo que tengo que decir sobre el tema. Espero que realmente haya quedado entendido. Y eso sería todo. Nos vemos.